y es que tú tienes el cuerpo perfecto para el estilo de vida que tienes. Te lo pongo de este modo: duermes mal, vienes de estrés del día anterior del trabajo, dormiste mal esa noche, luego te despiertas con alarma, que es un estresor, te despiertas y tomas café, es un estimulante del sistema nervioso, te das una ducha de agua fría porque te dijeron que era beneficioso, vas y entrenas en ayuno porque te dijeron que tenía múltiples beneficios, y extiendes además el ayuno hasta después del mediodía. O sea, es estresor tras estresor, agotas a tu sistema hormonal y eso tiene consecuencias en la salud. Yo estoy tan en contra de la famosa frase por un poquito no pasa nada. Claro, y eso súmale a una persona que se envenena literalmente bebiendo alcohol, fumando, no, y de forma consciente porque lo sabe, pero el cuerpo llega a un punto en el que ya no se puede recuperar. Bueno, somos libres. Primer episodio de lo que se supone que puede ser un podcast. No sabemos bien qué es, sino que fue algo súper improvisado que salió la primera vez que hacemos este Filmmaking Day. Así que, nada, primero que nada, acá tenemos a David de Ponte. ¿Querés comentar un poco quién sos y cuál ves tu carrera y tu camino en este camino, en lo que es el emprendimiento? Sí, bueno, por hacer la historia larga, corta, pues empecé en el mundo del fitness vendiendo suplementos por una necesidad más que por cualquier otro motivo. Y realmente al final terminé metido en el mundo de la salud más que en el del fitness, haciendo pues podcast, uno de los podcasts más grandes en tema de fitness y salud en Latinoamérica y España. Y me llevó también a crear conferencias y pues a terminar también exponiéndome en redes sociales y a crear contenido. Y así, por eso estoy aquí el día de hoy, compartiendo con mi amigo Joaquín y pues su equipo, con Nico número 1 y Nico número 2. Con los Nicos. Sí, y sinceramente esta charla surge porque considero que David tiene mucho valor para aportar y bueno, yo me considero que soy una persona a la cual le gusta hablar, entonces no quiero que el ego entre en juego ahí, pero bueno, va a ser una charla muy linda, no hay temas pensados, sino que es hablar un poco del fitness, lo que estamos hablando del ayuno, que creo que bastantes personas tienen dudas acerca de este tema porque hay muchos baches, es algo que se está poniendo de moda y al ponerse de moda hay muchos referentes entre comillas, porque siempre es contenido por ahí reciclado el que sacan y no verifican cómo vos hiciste con estas piezas de contenido que la información estaba ahí y cuando no había algo sólido dijiste no, esto lo dejamos de lado, que lo súper valoré de vos. Así que si querés contar un poco a lo que es el público el ayuno intermitente y cómo pueden introducirse en eso, sería genial. Bueno, yo primero quería hacer una acotación y es que me parece que el ayuno es una tendencia más no una moda y o sea, planteo la diferencia. El hecho de que sea una tendencia es que pues, en el pasado ya lo hacíamos y simplemente ahora mismo pues, está en tendencia, lo están haciendo. No es algo puntual que nunca habíamos hecho, pero como humanidad, como especie, estábamos acostumbrados a ayunar por una necesidad. De hecho, nuestro cuerpo tiene mecanismos que hemos desarrollado justamente por esos periodos de ayuno. Entonces, simplemente son mecanismos que están allí, que ya no tenemos porque estamos comiendo a lo largo del día en múltiples ocasiones. Que eso básicamente es lo que está acelerando también el envejecimiento y que estemos enfermando mucho más rápido. Bien, y vos decís que hay un punto específico en la línea de tiempo de la humanidad que decís, ok, a partir de este punto, por X motivo, es que se empezó a cambiar estos hábitos que teníamos que eran beneficiosos para nuestro cuerpo por un tema de evolución. Mira, es curioso porque que yo es algo que siempre discuto incluso con influencers y profesionales allí fuera en las redes sociales, porque la famosa frase por un poquito no pasa nada. Y ya Weston Price en los años 30, él literalmente se recorrió el mundo investigando, su investigación estaba centrada en el tema de caries y degeneración física, y él ya notaba que solo con una generación que hubiese cambiado su dieta, su alimentación por la inclusión de alimentos fabricados, procesados, habían deformación incluso a nivel físico. Aumentaban los casos de caries y había incluso deformación, degeneración física. Y eso era solo con una generación. Y los procesados en aquel entonces eran harinas refinadas, azúcar, enlatados y conservas. O sea, eso era realmente los procesados de aquella época. Y muchas de estas 4 cosas a día de hoy las damos incluso por saludables. Entonces creer que a día de hoy eso no tiene consecuencias es realmente creo que bastante ingenuo por nuestra parte, teniendo en cuenta que el exposoma o el entorno al cual estamos expuestos a día de hoy, el moderno, el que damos por sentado, el que conocemos, lo que consideramos como normal, son simplemente los últimos 75, 100 años, nada más, de cuántos millones de años que tenemos como especie evolucionando, no solamente como sapiens sapiens. Entonces, claro, sería muy ingenuo de nosotros pensar de que el estilo de vida que llevamos a día de hoy no tiene consecuencias a largo plazo.
Y no solamente hablando de los procesados, hablando de todo lo que hemos conversado el día de hoy. Sí. De las frecuencias electromagnéticas, del estilo de vida en general. Súper interesante, y con todo lo que dijiste creo que se me ocurran 1000 preguntas. Mantengámonos por esa línea del ayuno, que considero que, es más, hasta el video puede ir de esto, el podcast puede ir de lo que es el ayuno y todo, porque como dijiste vos, es una moda. Entonces, al ser una moda hay que ver hasta qué punto es beneficioso y qué punto empieza a ser perjudicial, no que te haga mal a la salud. Entonces, de vuelta, volviendo al tema del ayuno y los cambios de hábitos y todo eso, ¿cómo decís que entonces es la manera efectiva de poder hacer ayuno? Mira, yo lo he visto con cientos de clientes, sobre todo los últimos años, que junto con mi equipo nos hemos especializado en hacer que la gente consiga una transformación física, pero trabajando desde la salud. Me explico. Es decir, tu cuerpo, el físico, es simplemente reflejo de tu estilo de vida. De hecho, hay una frase que les repito siempre a mis clientes, de hecho incluso a prospectos de clientes, y es que tú tienes el cuerpo perfecto para el estilo de vida que tienes. No hay más, es simplemente eso, el reflejo de tu estilo de vida. Entonces, a partir de allí, claro, cuando tú empiezas a cambiar tu alimentación, el ayuno tiene que ser consecuencia de esos cambios, nunca autoimpuesto. De hecho, una de las piezas de contenido que grabamos hoy justamente habla de estrategias para perder peso que salen mal. No es porque no funcionen. La mayoría de la gente cree que no funcionan per se. El ayuno no me funcionó o la dieta cetogénica no me funcionó. El problema está en que el ayuno o la dieta cetogénica son consecuencias de cambios en la alimentación. Tú apuestas por densidad nutricional y prácticamente por defecto caes en una dieta low carb, baja en carbos, o muy baja en carbos, que es una dieta cetogénica. Y por consecuencia automáticamente terminas ayunando, sean 12, 14, 16 horas, incluso hasta más. O sea, cuando empiezas a alimentarte de forma densa en nutrientes, te das cuenta que no hay forma de que metas más de 2 comidas en tu día. Así es, y es más, súper curioso, porque yo inconscientemente, ahora lo van a ver seguramente en un futuro ese video, que considero que para los que quieren hacer ayuno, están haciendo ayuno súper importante, porque yo inconscientemente hacía esos hábitos, el tomar café apenas te levantás a la mañana y estar en ayuno, ¿no? Que decía que te dañaba el cortisol o aumentaba los niveles de cortisol. Sí. Y un montón de como aplazarlo hasta el almuerzo, el ayuno por ahí, sin dar conciencia. No me acuerdo bien los puntos porque no fui yo el que lo expuse, sino que fui un receptor ahí mientras estaba anotando, pero es más, si los podrías comentar, si es que los tenés frescos, sería genial, porque es algo que a mí sinceramente me llamó mucho la atención. Sí, porque lo que sucede es que, o sea, todas esas estrategias tienen múltiples beneficios en la evidencia científica. O sea, el hacer ayuno, el entrenar en ayuna, el extender el ayuno hasta después del mediodía, la cafeína, por ejemplo. Pero claro, cuando la ducha de agua fría, pero son estresores. Entonces, estrés no nos falta en nuestro día a día. Y cuando tú lo sumas uno tras otro y ya la persona viene con un problema hormonal, termina siendo un desastre a nivel de salud. Okay. Entonces, claro, si la persona, te lo pongo de este modo, duermes mal, vienes de estrés del día anterior del trabajo, dormiste mal esa noche, o dormiste poco o tienes los ritmos circadianos poco sincronizados. Sí. Luego te despiertas con alarma, que es un estresor. Teniendo en cuenta que los ciclos tienen un tiempo de duración y la alarma no toma en cuenta en qué punto despertarte. Es un estresor. Te despiertas y tomas café, es un estimulante del sistema nervioso. Te das una ducha de agua fría porque te dijeron que era beneficioso. Vas y entrenas en ayuna porque te dijeron que tenía múltiples beneficios. Y extiendes además el ayuno hasta después del mediodía. O sea, es estresor tras estresor tras estresor. Hago todo lo que nombraste lo hago. Y agotas, claro, pero agotas a tu sistema hormonal, y eso tiene consecuencias en la salud. ¿A largo plazo o a corto plazo? Depende de qué tan jodido tengas la salud. Yo sinceramente, hasta ahora todo lo que hice lo noté beneficioso. Lo que pasa es que sucede algo curioso, y es que lo veo muchas veces. El cuerpo realmente es muy noble, y ten en cuenta de que nosotros, obviamente, por el desarrollo que llevamos como ser humano individual, tenemos un pico en básicamente todo, a nivel hormonal, a nivel físico, etc. Entonces, claro, mientras tú estés en esa etapa de crecimiento, tu cuerpo es probablemente mucho más capaz de soportar excesos a nivel calórico, excesos a nivel de estresores, etc. Claro. Entonces, pero al final son insultos, y el problema está en que no es un único insulto que tú le das a tu cuerpo. Entonces, por eso yo estoy tan en contra de la famosa frase, por un poquito no pasa nada. O sea, el estar expuesto a estas luces a estas horas tiene consecuencias. El haber pasado todo el día frente a pantallas, grabando, rodeado de frecuencias electromagnéticas, tiene consecuencias.
El que te comas un dulcito hoy porque por un poquito no pasa nada, tiene consecuencias. Si te pusiste perfume en la mañana, si estuviste expuesto a un ambientador de auto. Entonces son tóxicos tras tóxicos tras tóxicos. Tú imagínate que tú vienes con un vaso, ese es tu límite, es lo que se llama el efecto cóctel. Sí. No es un solo tóxico el que estás metiendo en el vaso, son muchos. Y dependiendo de tu capacidad de detox, de detoxificar, pues obviamente vas a poder controlarlo o no. O sea, depende de qué tan jodido vengas, de qué tan jodido estás y de qué tanto te estás jodiendo en el día a día. Sí, súper interesante porque te hace tomar conciencia de absolutamente todo, porque me dijiste perfume, perfume de auto, aromatizador, ¿qué más? Si bebes agua de botella de plástico. O sea, es que podemos estar hablando así, no lo sé, si bebes botella de agua de chorro, de grifo. O sea, te puedo hablar desde lo que hace cualquier persona. Ten en cuenta que las mujeres más o menos en promedio se pondrán todos los días como 158 tóxicos distintos. La famosa rutina de los 7 pasos, de los 8 pasos. El hombre no se queda muy detrás, está en torno a los 60 tóxicos. No todo lo que pones en tu piel lo absorbe porque depende del tamaño de las partículas, pero mucho se absorbe. Todo lo que tú te pones en tu piel termina en el hígado, termina procesándolo tu cuerpo y tiene que detoxificarlo. Entonces allí es donde está realmente el problema. Wow, súper, súper interesante. Es más, yo me estoy ayudando un montón, sinceramente, porque te pone, como dije antes, a pensar en qué cosas vos tomás como normales, o ni siquiera las tomás como normales, como que ni te das cuenta, todos los inputs malos que le estás dando a tu cuerpo, y una vez que los pones y los expones así enfrente, es como que, wow, me estoy como autoenvenenando sin darme cuenta. Claro, y eso súmale a una persona que se envenena literalmente bebiendo alcohol, fumando, o sea, de forma... Ni hablar. No, y de forma consciente porque lo sabes. Al final, cada persona, la persona que bebe alcohol o que fuma, sabe que en realidad que se está intoxicando. Sí, pero yo creo que hay un juego más romántico de ese lado. Porque uno sabe como que se está intoxicando, igual así lo hace, por más que después se vuelve una adicción, ¿no? Pero es el típico hábito romántico de, ok, yo fumo y sé que me acerca la muerte y eso me da como una perspectiva, te lo digo porque lo escuché de varias gente que fuma, me da como una perspectiva más certera de la muerte. Entonces, yo creo que hay un lado más romántico de eso, pero que aún así te estás envenenando, te estás haciendo mal. ¿Con qué objetivo? O sea, uno ya puede ser consciente, y ahí entramos más en el juego de la conciencia, que es más mi campo. Uno puede ser consciente de que se va a morir, indiferentemente de que él lo tangibilice matándose lentamente. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que como no es tangible, yo creo que realmente no son capaces de proyectar que eso pueda ser posible. Me refiero, a ti te dicen el cigarro causa cáncer. Pero no es tangible, no es como cuando te cae algo mal y te da diarrea y vas al baño. Exacto. Y aún así ni siquiera lo vas a dejar de comer. Entonces, como esto es a largo plazo y la gente no lo siente como real, es como todo es yo no sé si te llegaste a ver una serie que se llama Two and a Half Men. La conozco, es muy famosa. Claro, ahí en el programa hay un personaje que se llama Alan, que es el hermano de Charlie. Y Alan siempre todo deja para el Alan del futuro. Él decía, no, esto prefiero dejarlo para el Alan del futuro. Y si te pones a ver, siempre todo es más fácil para el yo del futuro. Wow. Por eso es tan diferente. O sea, por eso el 10% de la población que es exitosa, que está en forma, está tan lejos del resto de la población. O sea, si tú te fijas a día de hoy de estadísticas, el 90%, ojo, y es grave, el 90% de la población estadísticamente se dice que está metabólicamente enferma. Eso no quiere decir de que a día de hoy está enfermo, pero probablemente está desarrollando un cáncer, una enfermedad metabólica, una enfermedad autoinmune, etc. Eso deja a solo una persona de cada 10 realmente en forma y con salud. Y tú agarras una sala con 10 personas y ninguno cree que está enferma metabólicamente. Pero tú le haces analíticas y tienen resistencia a la insulina, tienen prediabetes probablemente subclínica, o sea, diabetes subclínica que no es diagnosticada, niveles de vitamina D paupérrimos, lo vimos en pandemia. Entonces ahí estás cocinando todo, pero claro, como no lo ves, no lo sientes porque el cuerpo es noble y aguanta mucho insulto, el día que llega, ahí es donde está el problema. Y ojo, y esto me lo dijo mi doctora, que es la doctora Camino Díaz, el problema está en que hay un punto irreversible y eso es lo peligroso. Claro, cuando ya como que hay conciencia de no, estoy enfermo. No, me refiero de irreversible que puedes llegar a un punto en el que ya no puedes hay enfermedades que son reversibles como la diabetes tipo 2, hay ciertas autoinmunes que a día de hoy se están revirtiendo, hipertensión, por ejemplo, etcétera.
pero el cuerpo llega a un punto en el que ya no se puede recuperar. Es como un pie diabético. Pie diabético tiene una herida, puede revertirse. Ya cuando tienes necrosis en todo el pie hay que cortarlo. Y aún así tú ves personas que tienen un pie menos y no cambian el estilo de vida. ¿Y a qué lo atribuís? Es que, para serte sincero, yo creo que el mundo dopaminérgico, lo hablamos temprano, el mundo dopaminérgico y obesogénico en el que vivimos es satisfacción inmediata. Entonces la gente, al final, nuestro cerebro, o sea, aquí hay una distinción brutal, y es que tu cuerpo quiere algo, pero tu cerebro busca otra cosa. O sea, el cerebro le da más valor a los alimentos ricos en carbohidratos por un mecanismo de sobrevivencia. Tenía sentido porque era un alimento que te permitía sobrevivir cuando no tenías otro tipo de comida. Pero tu organismo le da prioridad a las proteínas. Entonces, por eso te decía, cuando tú le das prioridad, o sea, cambias una alimentación densa en nutrientes, probablemente no te quede espacio para meter más comida. Una persona que su alimentación está basada en carbohidratos diluye esa cantidad de nutrientes en un montón de porquería que no necesitas. Lo mismo pasa con el agua. El agua, que por lo menos en España, está desmineralizada. Y si tú te pones a beber agua potable que no es rica en minerales, entonces tienes que beber los famosos 2 litros, 2 litros y medio, 3 litros de agua. Tú bebes agua rica en minerales y vas a beber 1 litro y medio, nada más. Ah, mira vos. Súper interesante. Y creo que en base a esto me surge una pregunta que justamente estaba discutiendo con mi familia el otro día, de que si el deportista tiene que comer el plato de pastas antes de entrenar o antes de jugar. Mira, es curioso porque yo hice justamente un episodio de eso en el podcast, y es que la aberración que se hace a nivel de nutrición, en el pasado tú veías a ciclistas en el pleno Tour de France comiendo platos de pasta. De hecho, yo recuerdo, no sé si eres, bueno, seguramente sí, él será argentino, será futbolero, Roberto Carlos fumaba entre partidos, en medio tiempo. En el mundial, el último mundial, se vio a este jugador de Turquía, creo que era, bebiendo una Coca-Cola al finalizar el descanso. Entonces, se decía que en el Tour de France, por ejemplo, rellenaban las botellas con alcohol. Con brandy. A los maratonistas le daban brandy. Sí. Para, ¿sabes? Entonces, claro, son aberraciones. A día de hoy nos parecen aberraciones, pero es que a día de hoy se beben geles de glucosa, se meten cargas de carbohidratos con procesados, y realmente, pues en el futuro seguramente veremos que eran aberraciones también. Pero a día de hoy hemos normalizado muchas cosas que no son normales. Entonces, ¿cuál sería la comida indicada, según vos, antes de comer para realizar un ejercicio o mismo una actividad de alto rendimiento? Es que realmente o sea, primero el cuerpo está preparado para utilizar tanto la glucosa como energía, como las reservas de grasa. Entonces, primero, si tú no tienes flexibilidad metabólica, y es esa capacidad de depender de la glucosa, que eso es lo que ha perdido la mayor parte de la población, la flexibilidad metabólica, que es esa capacidad de utilizar azúcar, o sea, glucosa, utilizar grasas. Para empezar, si tú no tienes esa capacidad, eres de los que tiene que meter un gel de glucosa cada tanto para poder sobrevivir, porque tienes esa necesidad a nivel fisiológico. Entonces, si aún cuando has recuperado esa flexibilidad metabólica, tu cuerpo primero va a utilizar las reservas de glucosa y luego va a tirar de reservas de grasa, porque son mecanismos que nos han permitido sobrevivir en el tiempo. No tenía sentido que tú tuvieses que meter un pico de glucosa en sangre cada vez. De hecho, te lo iba a comentar antes cuando me preguntabas el tema del ayuno. Hay algo que se conoce como el efecto amanecer. Nosotros en la mañana, de forma natural, tenemos un pico de glucosa y un pico de cortisol. Esto lo puedes medir. Sí. Si tú metes un estimulante apenas al levantarte, como puede ser un café, eso a la larga puede terminar jodiendo esa regulación del cortisol natural que tenemos todos. O sea, piensa tú que el cuerpo necesita una forma de que tú en la mañana salgas a buscar comida. Tira un pico de cortisol en sangre y un pico de glucosa para ponerte en movimiento. Claro. ¿Qué hacemos a día de hoy? Pues nos levantamos, vamos a la cocina, comemos un cereal azucarado. Cuando no lo necesitamos, un pico de glucosa, ponemos la noticia, un pico de cortisol. Cuando ya lo tenemos de forma innata, nos vamos luego y pues obviamente sin habernos ni siquiera movido, vamos al trabajo, nos sentamos, pasamos todo el día, volvemos a casa, otro pico de glucosa en sangre. No, y mismo en el trabajo, o sea, es como que... Sí, ya luego los snacks en medio. Exacto, eso. Bueno, genial. Yo creo que como primer episodio, algo muy cortito. Yo tampoco quiero sobreexprimirte porque hicimos mucho contenido. Valoro mucho las palabras que salieron de tu boca porque
fueron palabras de aliento, ¿no? Después de todo lo que grabamos. Así que mil gracias por prestarnos este tiempo. Y bueno, se vendrán más episodios en un futuro seguramente. Se va a desarrollar mucho mejor. Esto fue algo súper improvisado. No sé si quieres decir unas últimas palabras. No, nada, de verdad agradecerte a ti, a Nico 1.0, Nico 2.0. Así que nada, de verdad agradecido por el trabajo de tu equipo, de haberme recibido en tu casa, de verdad que lo valoro muchísimo. Y la experiencia a uno. No hay que. Bueno, mil gracias.